Ese Real Decreto entraba en vigor, ya les decimos, el que prohíbe el suministro de bolsas plásticas de forma gratuita en las tiendas. Así que ahora se está obligado a cobrar por el uso de las bolsas de plástico en todas las tiendas, no solo en los supermercados. Se quiere reducir el consumo de plástico, también los residuos que genera. Pero la organización Greenpeace, que está muy implicada en la lucha contra el plástico, alerta de que la producción de plástico sigue siendo ingente, 500 toneladas en un plazo de 2 años, y hoy en día llegan al mar 12 millones de toneladas de basura. Para que se hagan una idea, cada español consume de media 144 bolsas de plástico, la mayoría de un solo uso. Vamos a hablar esta mañana de este asunto con Conchi Fariña, que es portavoz de Greenpeace en Tenerife, que ya nos acompaña. Señora Fariña, buenos días, bienvenida. Buenos días. Decíamos que bueno, es un paso adelante que se da esto de cobrar, no solo en los súper, las bolsas, sino también en las tiendas, pero es muy pequeñito dentro del problema que suponen los plásticos como problema medioambiental, ¿no? Sí, por supuesto, es un paso adelante que nosotros también lo felicitamos, pero no es la solución al problema del plástico. De todas maneras, hay que decir que no todas las bolsas son las que se van a cobrar. Se van a cobrar solamente las bolsas que son ligeras, o sea, las que tienen un espesor de 50 micras, que supone un 0,05 milímetros de espesor. Pero después las otras, las muy ligeras, que tienen menos espesor, pues no se van a cobrar porque se están considerando envases para la alimentación, donde se pone las verduras o las frutas, y como en esas bolsitas transparentes nos referimos, donde a lo mejor nos llevamos la fruta, la verdura, exacto, o los frutos secos, sí, ¿no? Esas ahora no se están cobrando con este Real Decreto, que empezó el día 1 de julio. Y por otro lado, tenemos que estas bolsas ligeras representan la mayor cantidad de bolsas que se consumen en Europa, la mayor cantidad, y no son reutilizables, o sea, la gente no las reutiliza, claro, debido al poco espesor que tienen, que se rompen con facilidad y van directamente a los vertederos, al medio ambiente, y se dispersan. Y claro, es un problema de contaminación. Es que estamos absolutamente invadidos por el plástico. Toda nuestra vida está plastificada, por así decirlo. Es muy complicado ponerse a hacer determinadas acciones que por lo pronto parecen difíciles, pero ¿se puede hacer realmente, señora Fariña? Claro, claro que se puede hacer, y sobre todo, digamos que es ir a los síntomas del problema del plástico, pero tenemos que ir al origen, y ese origen del plástico es el reducir la producción anual de plástico. Un dato: desde que se empezó la primera producción de plástico, que fue en los años 50, hasta nuestras fechas, se ha producido 8,3 mil millones de toneladas de plástico. Estamos hablando de datos globales. Y de esas toneladas de plástico solamente se han reciclado el 9%. Claro, que ese plástico que se fabricó, pongamos por caso, para que la gente se haga una idea, en los años 50, sigue por ahí. No sabemos en qué condiciones, pero sigue por ahí en el planeta. Sigue por ahí, sigue en el medio ambiente. Se han calculado que son un 60% del plástico que se ha generado está todavía en el medio ambiente. Y otra cosa, que el plástico es un residuo que, aunque se hable de que se degrada, nunca llega a desaparecer. Desde que el plástico se haga, ese plástico queda ya en el medio ambiente, en nuestro planeta, para siempre. Claro, por más que se vaya haciendo cada vez más pequeño, se vaya desintegrando, siempre va a quedar, a lo mejor mezclado con la arena o convertido en partículas ínfimas, pero siempre está ahí. Es lo que se queda en los microplásticos. De hecho, una vez se publicó un vídeo de un microscopio en donde se veía un tipo de plancton comiendo microplásticos. Eran tan pequeños que el plancton lo confunde con su alimentación y lo comía. O sea, el plástico ya ha pasado a la cadena alimentaria. Ese plástico que nosotros tiramos nos está llegando ya a nuestro plato. Claro, que nosotros a partir de ahora, porque nos parece un problema tan grande que parece muy complicado atajarlo, está claro que poniéndonos todos a una podría tener algún efecto en la producción de menos plástico. Es lo que se debe hacer desde el punto de vista de Greenpeace. ¿Cómo se puede empezar? Claro, vamos a ver, tenemos responsabilidades, no solamente toda la responsabilidad cae en el consumidor. El consumidor tiene una parte de responsabilidad, que es el elegir aquellos productos que no están envasados, que cada vez están viniendo más envasados. Por eso nosotros pedimos a las grandes superficies de supermercados que empiecen a reducir
los productos de envasado que son de usar y tirar, y que vayan poniendo más los alimentos a granel. Entonces el consumidor sí que puede elegir entre un alimento que está a granel a un envasado que está en una bandeja y a su vez envuelto en otro plástico. Claro, lo que pasa es que parece que estas peticiones caen en saco roto porque luego uno va a una gran superficie y comprueba que, como apunta la señora Fariña, hay cada vez más productos envasados de manera individual, desde la ensalada que ya va en bolsa hasta cualquier tipo de fruta, hasta una sola cebolla va en plástico. Exacto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque no parece que respondan a las peticiones de organizaciones como Greenpeace. Bueno, nosotros hemos tenido conversaciones con los grandes supermercados y hemos llegado a un acuerdo. Por ejemplo, uno de los supermercados, entre ellos está el Lidl, se ha comprometido, incluso publicó, de que va a reducir el envoltorio y que las bolsas las ha ido eliminando. Las bolsas que se dan en la caja registradora, pues las ha ido eliminando. Y luego están las bolsas, pero es que luego estamos tan rodeados de plástico que hay otro problema enorme que tiene que ver con las botellas de plástico también de un solo uso, porque se ha generalizado de tal manera el uso de este tipo de botellas, sobre todo las más pequeñitas, que se usan para todo, que también son otro problema enorme. Y en esa industria es muy complicado pasar a lo mejor del plástico al vidrio, o se podría hacer. Bueno, todo eso es voluntad y llegar a acuerdos, pero también si el consumidor deja de comprar esas botellas, las empresas cambian enseguida, cambian porque lo que les interesa es vender ese producto. Y como dices, cada año se ponen en el mercado las fábricas de bebidas 500.000 millones de botellas de plástico. Ponen en el mercado cada año. Entonces es un problema y también estamos hablando con esas empresas, sobre todo con la Coca-Cola, si es que se permite decir, con Coca-Cola, y estamos con conversaciones con ellos para reducir ese consumo de plástico y de botellas de plástico. Claro, queda mucho trabajo por hacer. Luego ya hemos visto que por parte de la Unión Europea se ha dado otro paso al margen de esto de las bolsas, que tiene que ver con esos platos, vasos. También aquí desde el Gobierno de Canarias están implicados, nos contaban esa estrategia contra el plástico que incluye pues una tasa o una prohibición de los vasos y cubiertos de plástico y los platos, ¿no? Sí, estos son los residuos de usar y tirar nada más. De hecho, la Unión Europea deja abierta también a los países miembros de prohibir o limitar según su legislación. Y, por ejemplo, en Francia en el 2015 se prohibió todo este menaje de usar y tirar. Vamos a ver, señora Fariña, pues que nos ha respondido las personas que nos siguen a través de las redes sociales, porque hemos preguntado sobre si son conscientes de este terrible problema, si hacen algo. Vamos a recordar la pregunta, van a verla enseguida por si quieren seguir participando. ¿Es consciente de la importancia de que todos contribuyamos a reciclar plástico y a utilizar menos este material? Pues entre las respuestas tenemos la de Asunción, que dice que si eso ayuda a contaminar menos le parece genial, eso de las bolsas, pero claro, hay que implicarse. Pepe dice que es importantísimo, pero que el problema no es la bolsa de plástico, sino lo que llevamos envuelto en plástico. Tanto él como Dolores afirman que en todos los supermercados se cobran desde hace años y no dan solución ninguna, solo quieren recaudar dinero. Y Mari Carmen afirma que no entiende estos reales decretos tan clasistas, cobran las bolsas de plástico para preservar el medio ambiente, pero si las pagas te las dan. Entonces, bueno, es otro asunto para la reflexión que pone ahí esta persona. José López Flores dice que el problema no está en las bolsas, sino en la gente que no las recicla. Así que, por lo pronto, comprobamos, señora Fariña, que la gente está hasta cierto punto consciente del problema, pero luego hay que ponerse a actuar. Casi debería ser una asignatura imprescindible en los colegios, ¿no? Bueno, sí, en los colegios es la concienciación que se le da a los niños, pero vamos a ver, el problema realmente es la producción de plástico, la mala gestión que tenemos de residuos, que eso también hay que decirlo, y por otro lado es el consumo tan excesivo que tenemos de plástico. Esos son los tres grandes problemas, digamos, que hay con el plástico. Nosotros tenemos, no solamente en Canarias, sino a nivel de España, una gestión de residuos que no está dando respuesta a los residuos, porque
porque digamos que la gestión de los residuos era el ir reduciendo esa cantidad y sin embargo cada vez hay más. Entonces, es un sistema que hay que cambiarlo, hay que cambiar el modelo de gestión, introducir ese sistema que es la de depósito y retorno de envases, que Alemania lo tiene desde hace ya bastante tiempo y tiene un éxito de un 98% de recogida de envases. Está claro que esto de los plásticos es uno de los principales desafíos en cuanto a reciclaje a los que se enfrenta la humanidad, si no queremos pues, acabar sepultados en ese material que nos rodea. Conchi Fariña, ha sido un placer recibirte esta mañana, portavoz de Greenpeace en Tenerife. Buenos días. Buenos días y gracias.